primer seminario web Genera software a medida sin código. Bienvenidos a la era No Code a cargo de Iván Reyes, quien pues nos va a hablar desde su experiencia acerca de esta era y pues la nueva tecnología Low Code y No Code. Pues comentarles también que tanto el video como la presentación se les va a compartir a cada uno al terminar la sesión. Y pues en el caso de que llegaran a tener consultas, pueden escribirlas para que al finalizar la sesión del día de hoy, pues Iván pueda responder cada una de ellas. Sin más que decir, Iván, te doy el pase para que puedas iniciar con la sesión. Listo, Anabel, muchas gracias. A ver, permíteme, comparto la pantalla. ¿Me confirma si ves ahí, por favor, la presentación? Sí, ya te podemos ver. Ok, muchas gracias, Jorge. Perfecto. Bien, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén. Muchas gracias por estar aquí y por darse el tiempo de asistir a este webinar que es el primero de nosotros, de Buplat. En este año vamos a hacer una serie de presentaciones con diferentes participantes para difundir un poco más ese tipo de prácticas que hoy en día pues ya no es algo novedoso, en realidad es una necesidad que las empresas actualmente están atravesando de poder generar de alguna forma software a menos costo y con un tiempo más corto. Antes de empezar el detalle, me gustaría comentar un poquito, ver las expectativas. Aquí les voy a compartir un link. Ahí me gustaría que vayan comentando qué es lo que esperan aprender o escuchar en este webinar. Es importante porque es muy extenso este tema del no code, low code y una serie de prácticas que están asociadas, y me gustaría ir algunas cosas dirigiéndolas, focalizándolas en base a esas expectativas que tengamos aquí en la audiencia. Por ahora voy a ir presentando aquí a ver cómo se va moviendo. Aquí les pasé en el chat de esta sesión el link, ahí pueden acceder y pueden ir llenando, por favor. Cuando hayan llenado low code, no code, BPM, ver ejemplo práctico, conocer el software. A veces uno piensa que ese tipo de tecnologías, las que hoy vamos a platicar un poco, son nuevas, pero en realidad pues ya tienen muchos años. Sin embargo, lo que ha hecho que tomen mayor relevancia este tipo de tecnologías es la diversidad que han aparecido para diferentes tipos de perfiles, el mercado colaborativo también de desarrolladores, de empresas que están cada vez lanzando soluciones, ya sea open source o en algunos casos freemium, ha ayudado a aumentar ese público que actualmente está muy interesado en ese tipo de soluciones. Hace muchos años las empresas pues ni siquiera confiaban en este tipo de cosas. Yo recuerdo hace muchos años que asociaban mucho el tema del no code, low code a temas que eran súper ineficientes. No recuerdo muy bien cómo se llamaba la herramienta. Había una herramienta, Front Page, ya me acordé. Yo me acuerdo que Front Page fue una de las primeras herramientas que yo vi que eran no code y hacía cosas muy buenas para la época, ¿no? Te ahorraba un montón de cosas que podías hacer en código, pero sí era bastante ineficiente, digamos, el producto que generaba, ¿no? Entonces, por aquellos entonces, yo les hablo, pues, de 2005, 2007, pues, empezó también a mejorar ese tipo de soluciones que permitan tener también productos que sean más óptimos
y permitan ver también el valor, ¿no?, generado, porque en ese tiempo eras, ok, está bien, por ejemplo, el caso que les pongo de front page era, tengo la página, pero es súper lenta, no es amigable, y pues eso es la consecuencia de utilizar una herramienta de tipo no-code, ¿no? Pero en ahora, pues sí ha cambiado ese tema, ¿no? Vamos viendo aquí, a ver, conocer el software, el modelador, low-code, no-code, hay diversidad de expectativas, ver un ejemplo práctico, eficiencia en procesos, tendencias. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Ya más o menos tengo una idea de lo que esperan escuchar aquí. Vamos a ir a la presentación. A ver, por aquí. Ahí está. Entonces, ¿qué está pasando actualmente? Miren, según Gartner, Gartner es una empresa analista de TI, es como uno de los gurús de tecnologías, es como los que pronostican algo y casi es que va a ocurrir, ¿no? Entonces, se confía mucho en los pronósticos, en las opiniones que da ese analista de TI. Tal vez otro como Forrester también tienen algunas opiniones parecidas y también predicciones, ¿no? Miren, aquí habla Gartner que el 65% de esas aplicaciones que se van a desarrollar al 2024 van a ser con este tipo de herramientas. O sea, es bastante grande. Actualmente, si no me equivoco, debería estar por más o menos el 30-40% ya, a comparado de hace unos, vamos a ver, creo que como 10 años, que era bien bajo el uso. Estamos hablando aquí del 79% que de alguna forma, o sea, estas empresas construyen aplicaciones web con plataforma de este tipo. Y no hay que ir muy lejos, ¿no? ¿Cuántas de las empresas actualmente utilizan sus páginas web, que son corporativas, de repente como plataformas como WordPress, ¿no? O de repente utilizan algunos carritos de compra, algunos portales para vender con aplicaciones como Joomla, Mambo, o de repente Wix, ¿no?, que es una de las plataformas ahora que tiene bastante aceptación para generar páginas, ¿no? Y ese dato es interesantísimo porque hace muchos años se cuestionaba mucho acerca de si las aplicaciones, el desarrollo de las aplicaciones debería descentralizarse con el equipo de TI o no. Entonces había una controversia tremenda, ¿no? Esa era porque realmente, ¿dónde deberían estar? Yo recuerdo en varios de los clientes con los que trabajamos hace muchos años, algunos empezaron a descentralizar este modelo, ¿no? Porque se dieron cuenta que efectivamente tener a un equipo de desarrollo cerca al negocio era más óptimo, la comunicación de alguna forma era más fluida y más efectiva, ¿sí? El número lo dice, o sea, ya prácticamente más de la mitad de aplicaciones ya no se centralizan dentro de los equipos de TI. Lo que hacen es las áreas no TI, las áreas de negocio, otras áreas, lo que suceden es que empiezan a tener sus propios desarrolladores, sus propios analistas, o incluso configuradores, dependiendo de la plataforma que utilicen para poder generar sus soluciones propias. Ese es un dato actual. El 70%, miren, otro dato interesante aquí, que aquí justo, miren, al 20 teníamos menos del 25% de uso de ese tipo de tecnologías, ¿no? De no code, low code. ¿Qué pasó? La pandemia aceleró muchísimo. Por eso yo les decía que más o menos iríamos en el 40% ahora, y que para el 2025, en estos años, se va a acelerar más. Hay una variedad de plataformas que han salido, como les comentaba, para diferentes tipos de perfiles de profesionales. Entonces Gartner nos dice esto, Gartner nos dice, el low code, no code ya no es una promesa, es una realidad. Y ya no, hasta cierto punto, en muchas empresas ya no representa una ventaja comparativa, sino representa una necesidad. ¿Una necesidad para qué? Para hacer mis procesos más eficientes, para reducir costos, para permitir a los equipos trabajar en otro tipo de iniciativas que sean tal vez más estratégicas para la compañía. Nosotros somos una empresa socialmente responsable que busca generar un ecosistema de bienestar entre empresas y personas a través de procesos eficientes. Ese es nuestro core, personas, procesos, proyectos. Consideramos que detrás de cualquier iniciativa, primero están personas, que es importante finalmente que entiendan, que se adapten a los nuevos modelos, a los nuevos sistemas, o los procesos que se van a implementar. Los procesos para que nos permitan de alguna forma hacer que estas relaciones entre las personas puedan
fluir de mejor manera, de una manera estructurada, ordenada y focalizadas en los objetivos de la empresa. Y finalmente los proyectos, que son clave ¿para qué? Para asegurar, bueno, más que asegurar es para aumentar la probabilidad del éxito de aquellas iniciativas que tenemos, ¿no? Trabajando con proyectos podemos aumentar esa probabilidad de éxito, a diferencia de no hacerlo con proyectos, donde básicamente a alguien se le ocurre algo y lo deja ahí que avance cuando pueda, a diferencia cuando planteamos un proyecto, fecha inicio, fecha fin, y de alguna forma con esas restricciones podemos aumentar la probabilidad del éxito de la iniciativa que tengamos, ¿no? Entonces, ¿qué dice el panorama global? Hay necesidad de reducción de costos y más ahora, no sé si, bueno, de repente muchos se han enterado, pero hay una tendencia a recesión mundial y eso sucede porque ha cambiado pues muchos no creían que iba a pasar tan rápido, íbamos a salir de la pandemia, íbamos a iniciar ya prácticamente nuestra vida, entre comillas, casi normal, o nuestra nueva normalidad. De estar encerrados en nuestras casas, hemos ido allá, como que nos abrieron la puerta y todos salimos corriendo, tratando de buscar ahora experiencias distintas. De repente lo que ha pasado ha sido que esa necesidad de consumir servicios digitales ha reducido mucho y por eso vemos a empresas como Disney, como Facebook, como Twitter, que han reducido mucho de sus expectativas, bueno, expectativas de utilidades o de ingresos y también actualmente ya ven afectados sus ingresos. Entonces, lo que le pasa a ellos, pues es prácticamente es como una muestra de lo que pasa en general en el mundo. ¿No? Hay una necesidad tremenda por reducir costos, costos para ser más eficientes. Hay muchos proyectos fallidos, pues Gartner mismo habla también tiene muchos datos estadísticos acerca de por qué fallan ese tipo de proyectos, ¿no? De iniciativas para automatizar procesos, para generar software. Y muchos están asociados a que al personal, al equipo que no está capacitado, al seguimiento que le damos, a la cultura, ¿no? Mucho tiene que ver también con la cultura, porque puede ser que tengas un equipo de proyecto muy bueno que adopta una posición ágil y que está de alguna forma predispuesto al cambio, pero en donde se va a implementar este cambio, esta mejora, pues no lo está, ¿no? Hay una escasez de desarrolladores global, que ese es, digamos, que el principal recurso para generar software hasta hace unos años era el desarrollador, ¿no? Sin desarrollador no podíamos desarrollar. Ahora pues ha salido hasta el chat de AI, que pues hasta ya te puede generar software basado básicamente con un lenguaje humano, ¿no? Y pues cada vez, así como con las herramientas no code, también hace que esta escasez de desarrolladores, pues de alguna forma también se sienta menos, pero de todas maneras hay una escasez. En esta reducción de personal que están habiendo en estas empresas grandes, se ve que en promedio entre 3 y 6 meses, las personas que son de TI usualmente van y se ubican en otras empresas. Y eso sucede, ¿por qué? Porque la escasez no es nueva, la escasez no es desde la pandemia, la escasez venía desde hace mucho tiempo, sino que ¿qué pasaba? Que pues al tener una escasez simplemente las empresas dejaban de invertir o posponían los proyectos. La desconfianza también es un factor muy, muy fuerte ahora, especialmente en este modo que hemos entrado a trabajar. Muchas empresas en modo híbrido, muchas en modo remoto, y también, ¿no? Hay una necesidad muy fuerte a partir de esto por tener una trazabilidad, ¿no? Hace unas semanas leí una encuesta y decía que usualmente los gerentes, las posiciones de liderazgo son los que se sienten más cómodos trabajando en oficina, mientras que las posiciones que son más operativas se sienten más cómodos trabajando en casa, ¿no? Desde cualquier lugar. Y eso se explicaba el estudio que tiene que ver mucho con el nivel de responsabilidad, ¿no? Entonces, el nivel de responsabilidad, obviamente, en niveles de liderazgo, de gerencia o dirección, pues es mayor y su foco es básicamente, pues, cumplir objetivos. Y estas personas, pues, de alguna forma están teniendo esos retos para poder asegurar de qué forma midas a tu equipo, que es difícil, ¿no? Muchos hablamos trabajamos en base a objetivos, ¿no? Ese es un término muy común, pero ¿qué es un objetivo? O sea, de alguna forma lo aterrizas, tiene forma de medir. ¿Cómo mides el tiempo no productivo? Porque tú puedes decir, ok, vamos a trabajar en base a un objetivo, hoy día tienes que terminar esto.
ok, ¿cuánto tiempo te tarda eso? Versus el tiempo que tú tienes disponible, hay un tiempo muerto, que esa es ineficiencia, ¿no? Entonces, eso tiene que ver también con la desconfianza. El tema de qué sucede, las áreas son muy funcionales, digamos, ¿no? En las empresas ustedes van a ver, cada quien ve su parte, ¿no? Cada quien se responsabiliza de lo que ve, básicamente, y no se compromete con, digamos, el objetivo final, porque también falta una visibilidad de lo que hacemos, es a qué es lo que impacta, ¿no? Y finalmente una visión clara también, que tiene que ver con los líderes, ¿no? de las empresas para darnos a conocer claramente qué es lo que se busca. Vamos a ir aquí. Entonces, todo esto que comento, este panorama, ha hecho y ha desencadenado que este tipo de tecnologías, de herramientas, tomen más relevancia, ¿sí? En los proyectos de automatización, la escasez de desarrolladores ha sido bien fuerte por muchos años, ¿no? Aún lo sigue siendo. Muchos hablan, y ustedes seguro conocen, hay muchas empresas que han salido como Platzi, como Creana, ¿no? que hablan de generar de alguna forma, bueno, más que todo Platzi, de generar profesionales técnicos, porque hay una necesidad tremenda, hay una escasez muy fuerte. Entonces, ahora incluso ya hay cursos específicos para hacer un no-coder, un low-coder, porque justamente es la necesidad. Vamos a hablar un poquito acerca de esto, de las tendencias y de cómo vemos que viene el mercado, ¿no? Si bien es cierto, es un paliativo por la necesidad que tenemos actualmente, pero evidentemente esto va a tener, pues, que en un momento llegar a su punto de equilibrio y también ver otro tipo de cuestiones, ¿no? Que tienen que ver ya más con la calidad, que tienen que ver más con la forma como la empresa plantea su arquitectura a nivel de la estrategia que está asociado, ¿no? Entonces, las plataformas no-code y low-code están diseñadas para permitir esta creación, esta generación de software de una manera más eficiente, ¿no? En algunos casos, en el caso de low-code, pues son muchas veces pocas líneas de código comparado a un desarrollo convencional. Y en el caso del no-code, pues no-code es porque no necesitas, ¿no? Nada de código. Sin embargo, hay que considerar aquí que hay plataformas low-code que son también no-code, parcialmente, ¿no? Entonces, es decir, te dan una variedad de cosas, de funcionalidades que te permiten hacerlo sin código, pero también ciertas funcionalidades de repente más avanzadas sí te permiten poner código, y ahí donde necesitas, o aprendes tú como configurador o le pides ayuda de alguien del equipo de TI. ¿Cuáles son las principales características de este tipo de plataformas, ¿no? Bueno, muchos de ellos tienen aplicaciones, módulos que nos permiten hacer diferentes tipos de funcionalidades para cubrir los requerimientos de negocio. Muchas de ellas están basadas en proceso, a pesar de que algunas están basadas en tareas. Detrás hay un concepto de proceso que es interesante. Bueno, no todas, pero hay muchas que sí lo están. Hay otras que están focalizadas básicamente en ejecutar una acción específica, como por ejemplo plataformas como, ya vamos a ver, como Bubble, que te permite básicamente generar webs interactivas. De repente algunas cosas las puedes integrar con Airtable y puedes generar registros, pero ya más está enfocado a la funcionalidad más que al proceso. Integración muchas de estas plataformas te permiten integrarte con diferentes plataformas, ya sean que estén otras en la nube o que sean dentro de la organización. Te permite generar componentes reutilizables, procesos, formularios, estilos, reportes, etcétera. Te dan un entorno colaborativo que te van a permitir trabajar fácilmente con tu equipo para llegar a los objetivos planeados. Que esto, miren, para mí es una de las cosas claves que ha tenido que pasar para adoptar en mejor medida ese tipo de plataformas, es la colaboración. Porque antes las plataformas no eran tan colaborativas, era muy complicado. Yo recuerdo hace muchos años, cuando querías hacer algo muy colaborativo, fallaba. La tecnología no estaba preparada para ese tiempo, ¿no? Fallaba, no replicaban los cambios, o a veces tenías que hacer muchas cosas para poder trabajar de manera, o pasar a los avances de uno a otro lado, dividirse, era toda una cuestión. Ahora el tema de la colaborativo ha revolucionado eso. Podemos trabajar en línea, podemos comentar, podemos agregar cuestiones adicionales, recursos adicionales dentro de esta colaboración que estamos haciendo en las plataformas.
Y finalmente la instalación, que es clave también, porque no necesitas, usualmente las aplicaciones antiguas era todo un ritual, ¿no? El tema de cómo instalas una aplicación en producción. Era básicamente tener todo un cutover y donde ejecutaban un montón de actividades y finalmente hacían una instalación, hacían su prueba de humo y listo, y liberaban, ¿no? Ahora, en este tipo de plataformas, muchas de ellas te permiten trabajar en caliente, ¿sí? Que ahí tengo mis discrepancias porque pues sí te afecta, ¿no? Seguro ustedes, los que han tenido experiencia con ese tipo de plataformas, estás modificando algo y de pronto te empieza a funcionar mal algo y, bueno, a alguien le está moviendo, ¿no? Pero también hay otras plataformas que te permiten tener entornos separados, ¿no? Un entorno de calidad, ¿no? Para que puedas hacer pruebas, pasar, y hay otros más avanzados que te permiten hasta entornos de configuración, de pruebas y hasta de ya productivo, ¿no? Con una forma más de gobierno. Un pequeño cuadro que compara las plataformas low-code y no-code, ¿no? Aquí podemos ver el tema de codificación, la facilidad de uso, el tema de, ¿no? de este enfoque que ya lo vamos a comentar en un momentito, el Citizen Development o el Citizen Developer o el desarrollador ciudadano, que tiene que ver, ¿no? Donde ven aquí la X y el check, quiere decir que hay algunas que sí lo permiten, hay otras que no. Por ejemplo, hay plataformas que te permiten implementar sin tener servidores low code, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? El tema de un low code que no me permita, que no me requiera instalar un servidor, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de un OutSystem, no sé si lo han escuchado, y una plataforma que sí te exige de alguna forma instalar un software, por ejemplo, Visay, ¿no? Visay te exige instalar un software para hacerlo, ¿no? Entonces, hay de los dos. Lo cierto es que prácticamente la mayoría de no-codes, por eso justamente no-code, para que se simplifique, lo tienes todo disponible por web, no te permite o no te exige instalar algo para que puedas empezar a utilizar. Hay no-code, yo conozco no-codes que sí te exigen instalar una aplicación de escritorio, ¿ya? Hace como unos años conocí una aplicación turca que te genera, accedes a la web, descargas la aplicación y instalas en tu equipo algo y empiezas a trabajar con no-code, ¿no? Pero no es muy típico y cada vez está desapareciendo ese tipo de cosas, ¿no? Veamos aquí Gartner nuevamente cómo ve el mercado del low-code, no-code, de quiénes son este es al 2022, ya está un poquito desfasado, pero por ejemplo aquí les hablaba de OutSystem, y bueno, aquí hay varias opciones, pero van a ver aquí Salesforce. Salesforce hace un par de semanas hablaba con alguien que había trabajado en SAP CRM y me dice, ¿cuán distinta es mi experiencia con Salesforce? ¿No? Porque Salesforce bueno, ya está creciendo cada vez más, pero es un CRM. Y me hablaba acerca de cómo él ahora simplifica mucho de los procesos de CRM a través de workflows, que los puede básicamente configurar y puede integrar a funcionalidades estándares de la plataforma. Entonces te quedas sorprendido. Ustedes seguro han visto, Salesforce ha crecido muchísimo. A nosotros nos ha tocado hacer migración de otros sistemas CRM, incluyendo sistemas de SAP, hacia Salesforce. ¿Por qué? Porque Salesforce trae ese concepto embebido que es el no-code. A través de configuradores pueden generar rápidamente funcionalidades que les permitan a las empresas ejecutar sus operaciones. ¿Sí? Miren, el no-code y low-code en números. Vamos a ver un poquito de ellos. Primero, como pueden ver aquí, usualmente, esa es una estadística que habla acerca de entre 2 y 8 veces más rápido. Quiere decir, si yo me tardaba, o por poner, ¿no? Un ejemplo, 8 meses en hacer un proyecto, vamos a poner 8 semanas. ¿Ya? Si yo me tardaba 8 semanas, prácticamente 2 meses, en hacer un pequeño desarrollo de un formulario, ahora posiblemente 1 semana y media ya lo tenga, porque con este tipo de plataformas puedo rápidamente hacer los mockups, probar, iterar y finalmente liberar, ¿no? Entonces, hay plataformas que obviamente son más flexibles. Lo que regularmente sucede es que mientras más flexible es la plataforma, lo que sucede es que usualmente te exige un poquito más de esfuerzo. Mientras menos flexible es, o sea, que mientras más rápido te genere el software, también obviamente pues no te va a requerir de muchas cosas de configuración o de programación, ¿no?
En la mayoría, aquí hablamos del 99% de que te permiten hacer configuraciones reusables. Sí, muchos formularios, por ejemplo, ¿no? ¿Quién no ha entrado a Monday.com, por ejemplo, ¿no? Crear algunos componentes reutilizables, formularios, plataformas, incluso, por ejemplo, en el caso que hablaba de Salesforce también, ¿no? en el tema de Bubble, quien conoce, yo no conozco mucho Bubble, pero sí he podido interactuar para conocer un poquito esa plataforma que ahora está muy de moda, pero ahí, por ejemplo, cómo generar estilos reutilizables para darle una experiencia visualmente hablando única a los usuarios, ¿no? El mercado este mercado del low code es bien grande, miren. Al 2025 o 26 creo que es este dato, estamos hablando de 45.5 mil millones de dólares. O sea, es un mercado enorme, porque justamente las empresas cada vez están orientándose más a ese tipo de enfoques. Hace como unos meses hablaba con uno de los clientes y me decía, Iván, la dirección del CEO es que no hagamos nada nuevo que necesite código. Todo lo que hagamos va a tener que ser sin código. Y me explicaba, ¿no? Cuál era el motivo. Y me hablaba acerca del riesgo, me hablaba acerca de cómo querían transformar la empresa hacia una cultura más ágil, más digital. Y evidentemente, pues haciendo desarrollos, eso es como que, digamos, lo contrario, porque el desarrollo usualmente requiere más tiempo y otras variantes. No necesariamente tienen que ver con el desarrollo, tienen que ver también con la iteración misma. A veces uno cuestiona los desarrollos que de repente no entienden o que el producto no es el esperado. Y sí es cierto, muchas veces tiene que ver con el equipo, con la tecnología, pero también hay veces que tiene que ver tiene que ver con los usuarios. Los usuarios a veces te piden cosas que ni siquiera están seguros y porque le ponen algunas fechas claves tiene que decirte algo. Y eso pasa y nos pasa a todos en general. Muchas veces, a veces no sabemos qué es lo que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que se está soliendo hacer ahora? Iterar. Entonces, no necesitas tardarte un mes para que luego te diga, bueno, eso no es lo que necesitaba. Mira, más o menos esto. No. Hay muchas técnicas que ahora te permiten ir iterando, ¿no? O herramientas como A/B testing o herramientas como pruebas alfa o hasta las betas mismas que te permiten identificar tempranamente ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, eso es muy común. ¿Cuántas veces nos ha tocado automatizar procesos y llega el usuario y ni siquiera sabe muy bien cómo funciona el proceso? Entonces tiene que llamar a varias personas y entre ellos se ponen de acuerdo, sacamos una versión y luego en producción empiezan a sacar nuevamente cambios, ¿no? Pero eso ya es parte de lo normal, pero antes se penalizaba mucho. Entonces, cuando hablaba con este cliente, me decía, eso necesitamos hacer que la cultura sea más ágil. Entonces, si hacemos desarrollo, el desarrollo tiene que ser lo último y tiene que ser algo justificado para ayudarnos. Miren, eso decía, los desarrollos que se tienen que hacer tienen que ayudarnos a hacer low code, no code. ¿Sí? Todo lo que desarrollos que hagan es para que, y efectivamente, ¿qué hicimos? Plataformas, sí llegamos a hacer algunos desarrollos que nos pidieron, pero ¿para qué? Para que justamente ellos puedan configurar cosas básicamente que permitan embellecer o aumentar las funcionalidades que tenían dentro de su organización. ¿Sí? Miren, aquí también hay unos temas muy claves de por qué hay una necesidad. Ya les comentaba acerca de la tendencia ahora, pero esto es increíble. Cada vez antes era no sé si recuerden algunos, pero hace tiempos era mucho penalizamos al error y prácticamente hasta que no quedaba perfecto el software no lo liberábamos, ¿no? Y mucho de lo que pasaba era que muchas veces entre o el desarrollador o el equipo de desarrollo o el equipo de calidad, lo que hacían eran ocultar el error. ¿Para qué? Para que le den el go, ¿no? Entonces, eso ha cambiado mucho y tiene que ver con estos tiempos excesivos para producir software, porque en esa forma que regularmente era en cascada, ahora con las formas ágiles, si bien es cierto, ha mejorado en algún aspecto, también ha empeorado en otro, ¿no? Que ya es otro tema de discusión. Pero los tiempos excesivos
pues ya no son tolerables ahora a comparación de antes, a no ser que sea un software súper importante para la empresa y que tengan que justamente tardarse muchos meses para poder hacerlo. Ahora lo que se busca es tener este software, no importa perfecto. Si antes era perfecto el tiempo que te tardes, ahora es lo más pronto posible, pero que sea aceptable. Y el que sea aceptable, ¿qué quiere decir? Pues, ok, tolero algunos errores, pero tiene que ser visible. ¿Para qué tiene que ser visible? Para que los líderes, los dueños de los procesos, los responsables, el sponsor, tomen decisiones y digan, ok, ¿esto es tolerable o no es tolerable? Y en base a eso doy mi go. Ok, este error no es relevante, es de bajo impacto, tenemos una forma de saltarlo, un workaround, entonces vamos a proceder con liberar esta producción. Entonces eso es parte de lo que nos ha traído también el tema de las metodologías ágiles de ahora, ¿no? El entendimiento entre el negocio y equipo de TI también es algo crucial, ¿eh? Crucial porque hace unas semanas unos días hablaba con alguien y me decía que había tenido experiencia en que, pues no, a veces uno va a las empresas como de repente arquitecto, como analista y trata de proponer lo mejor que puede, pero de repente el negocio no entiende, entonces no entiende o viceversa, ¿no? El negocio nos explica algo y nosotros no entendemos, ¿no? Entonces eso es, y quién tiene la responsabilidad, eso es complicado. Entonces, a la final tú ves el resultado. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que el software no funciona como lo esperabas, o de repente hay mucha necesidad de extender el tiempo o disminuir el alcance para poder lograrlo. También hay muchas tecnologías que han salido y entonces conocer tantas tecnologías a veces es complicado, diferentes lenguajes, frameworks, y eso dificulta también generar software, ¿no? Los desarrollos no cualificados, ¿no? Esto también, la necesidad que les comentaba ha hecho que tal vez aquellos desarrolladores que eran juniors empiecen a tomar mayores retos. Entonces, de repente, ahí es donde está muchos de los proyectos que están fallando hoy en día, que pues a las personas que recién empiezan, hay muchos conceptos que todavía no entienden de negocio, como lo hace, por ejemplo, un desarrollador senior, ¿no? Arquitectura empresarial, arquitectura técnica, y eso facilita, ¿no? A diferencia de que ponle a alguien que recién está empezando, tiene poco tiempo a desarrollar aplicaciones, muy probablemente no funcionen, ¿no? Entonces tienes que poner a alguien que te permita de alguna forma mejorar o asegurar la calidad del producto entregable, ¿no? La escasez global de desarrolladores que ya comentábamos, y también hay una tendencia de la programación declarativa. Miren, hay un enfoque que es BPM. Bueno, hay disciplina, filosofía, dependiendo de donde queremos verlo, pero tiene que ver, BPM es como digamos, el objetivo final, ¿no? Hablamos del zero coding, ¿no? El BPM es el zero coding, y BPM nos trajo consigo en base a tus modelos de procesos puedes generar software, ¿no? Entonces algo espectacular, y no es nuevo, tiene tal vez 30, 40 años tal vez este enfoque, esta disciplina, pero pues en aquel entonces no habían plataformas que te permitan hacer eso, ¿no? Porque es como estuvo adelantado a su tiempo y no era tan adoptado, ¿no? Ahora yo creo que cada vez están las empresas adoptando más porque hay plataformas que te permiten trabajar en base a modelos declarativos, no solamente en base a procesos, también en base a flujos, ¿no? En base a flujos también tú puedes hacer desarrollos, y a flujos de actividades, de tareas, no en base a actividades de repente de los procesos. Miren, acá hay una de las plataformas que son, digamos que actualmente una de las más usadas en no code, low code. Bubble creció muchísimo. Si están interesados, por ejemplo, en generar aplicaciones en web, móvil, para registros de usuarios, para suscripciones, sus iniciativas que puedan tener, Bubble es una buena opción. Y si ya quieren de repente ser un poquito más de analítica de datos, lo conectan con Airtable y también funciona bastante bien, ¿no? Entonces, Airtable también de aquí, como hace unos 3, 4 años, creció muchísimo el uso y la simplicidad para generar base de datos, ¿no? Entre comillas, que pues, lo dejan ver como básicamente tablas que se pueden
de alguna forma popular a través de formularios simples que se generan en la plataforma, ¿no? Webflow también, aunque sí requiere, por eso es Webflow, es un poquito más de tener esa lógica de programativa, en base, aunque sean modelos de secuencias, puedes generar tus también aplicaciones. Y hay una serie de herramientas, no quiero ahondar mucho aquí. Aquí también tenemos otro, miren, por ejemplo, Wix, WordPress. Yo creo que la mayoría aquí, por lo menos, ha entrado a una, bueno, les puedo asegurar que todos han entrado a una web que utiliza WordPress, ¿no? Entonces hay un montón de webs que usan WordPress. Y por eso mismo hace que PHP sea uno de los lenguajes que actualmente se siguen utilizando, uno de los que más se utilizan dentro de la web, porque justamente plataformas como WordPress, que internamente funcionan en base a PHP, son las que se utilizan en gran medida. Wix, les hablaba de Salesforce y también Jira, ¿no? ¿Quién también usó Jira? Jira puedes hacer cosas tan simples como dar seguimiento de tus tickets, cosas tan avanzadas como de repente planear acciones en base a flujo de los tickets que tienes, definir flujos de trabajo, de procesos, definir tipos de procesos, entre comillas, que lo podrías llamar como issue types, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas. Lo digo entre comillas porque son flujos en realidad, ¿no? Sino que a veces las personas le llaman procesos, pero son flujos de trabajo, básicamente. Entonces, eso es lo que tenemos, pero a la final ¿cuál es el rey? Todo es Excel, ¿eh? Yo recuerdo hace como 3 años, 4 años, en 2018, 4 años más o menos, sí. 4 años, me mostraron algo que habían hecho en Excel, ¿ya? Y era increíble, lo habían hecho con tablas dinámicas y sin nada de código, ¿eh? Sin nada de código y pues, wow, dije. Por mi experiencia, yo usé macros hace como unos 15 años más o menos. Usé macros y también puedes hacer cosas bastante avanzadas en macros. Es más, hace como 3 años vi un workflow system dentro de un Excel, trabajando con macros. Increíble, pero cierto, te hacía todo el flujo, ¿no? Le daba clic en aceptar y te iba moviendo y abriendo otras hojas y te mandaba notificaciones automáticamente, etcétera. Y lo digo el rey porque ¿quién no usa Excel? ¿O qué plataformas no se han copiado de Excel? ¿Eh? El mismo Airtable, el concepto va por ahí, ¿eh? El concepto base. ¿Quién ha usado Smartsheets, por ejemplo, para gestión de proyectos? Ahí está. Es tan sencillo manejar una tabla hoy en día y hacer cosas tan fabulosas con esto de tabla dinámica, por ejemplo, podemos hacer cosas muy fabulosas. Y hay una serie de gráficos, por ejemplo. O sea, podemos hacer reportes, cosas avanzadas. ¿Cuántas plantillas no encontramos en Internet basadas en Excel? Para llenar datos y están. Y tú te vas a ver, muchas no tienen código, solamente son cuestiones que han hecho a través de configuraciones que te trae la propia herramienta. Muy bien. Ahora vamos a hablar de Citizen Development. Estamos, ¿no? Básicamente el enfoque, miren, Citizen Development no es algo nuevo, en realidad tiene varios años, sino que al igual que BPM que les comentaba, el concepto fue desapareciendo. ¿Por qué fue desapareciendo? Porque el Citizen Development fue un término, o es un término muy marquetero. Es decir, cualquiera puede hacer desarrollo, cualquiera puede generar aplicaciones de software, ¿no? Así lo quisieron vender algunas de las empresas. Una cosa es generar software y otra cosa es generar software que sea funcional, que sea utilizable, que genere valor en la empresa, ¿no? Entonces, eso fue uno de los grandes inconvenientes que tuvo esta tendencia. Y tuvo que ver también por el tema de las herramientas. Sin embargo, ahora, como les decía, hay muchas herramientas que ya traen buenas prácticas embebidas y prácticamente como que te alerta de hacer cosas que no debes, ¿no? Muchas no te dejan y muchas te advierten. Entonces ya tú más o menos tienes esa noción de decir si voy o no voy, ¿no? Entonces, este enfoque justamente nació con el fin de eso, de reducir la necesidad de tener desarrolladores en la empresa, ¿no? Entonces, a través de personas que, sobre todo, conocen mucho negocio, pueden generar aplicaciones que generen gran valor a las empresas. No es lo mismo que un desarrollador que no conoce nada de procesos haga un desarrollo a que alguien que conoce cómo funciona un proceso de licitaciones, un proceso de aprobación de órdenes de compra, un proceso de cobros a clientes, lo haga, lo diseñe y lo haga ejecutarse, ¿no? Entonces, eso también ha reducido la brecha. Ahora, si hablamos de desarrolladores a este nivel, usualmente teníamos los analistas o los arquitectos que son los que intervienen. Pero bueno, cada vez eso va pasando como que de moda y más que por la misma necesidad que se tiene, ¿no? Más o menos el perfil de un
Citizen Developer, que automatiza procesos. Los nativos digitales rápidamente pueden ubicarse en ese tipo de plataformas. Conocimientos en procesos es lo que les decía que es clave. Eso es indispensable, tener conocimientos en procesos. Ojo que es un Citizen Developer automatizador de procesos, que no es lo mismo que desarrollar aplicaciones de software, ¿no? El resultado de automatizar procesos es software, ¿no? Eso es de todas maneras. Conocimiento y modelo de procesos, eso es también algo muy importante. Y base de datos también es algo, como les decía, lo vendieron como que cualquiera puede generar software, pero se dieron cuenta que en realidad no era así. Habían prerequisitos realmente. No solamente negocio, también necesitabas otros conceptos. Y que justamente, si ustedes se ponen a ver ahora en la web, hay ofertas de ciertos cursos que ahora te hablan de Citizen Developer, focalizado tal vez en desarrollo web o en automatización de procesos y que tienen más contenido al respecto. ¿Sí? Estos son mitos que se han venido manejando, de los desarrollos desaparecerán, pues en realidad más que desaparecerán, es que la necesidad siempre irá de alguna forma reduciéndose, ¿no? Pero considerando que tenemos todavía un déficit, entonces como que el mercado aún se mantiene buscando desarrolladores, pero con el paso del tiempo se supone que es como que van a ser reemplazados por otro tipo digamos, de ciertas posiciones de desarrolladores de cierto rubro, para cierto tipo de aplicaciones, pues van a ser reemplazados por low-code, no-code, ¿no? De todas maneras. El enfoque down, miren, es importante, el enfoque, los grandes cambios se hacen con enfoque top-down, es como, down-top, que es de abajo hacia arriba, quiere decir que a alguien se le ocurre hacer algo, como mejorar un proceso a través de una aplicación, y piensan que así va a funcionar, ¿no? En realidad no funciona, en realidad eso puede funcionar básicamente como una prueba de concepto y de repente un piloto, que alguien pueda ver que genere valor y a partir de eso tener la aprobación de realmente un director, un gerente, alguien que te dé el aval, un sponsor como tal, para que tú puedas seguir con estas iniciativas, ¿no? Y bueno, ya lo hemos hablado de ese tema, de las soluciones que a veces parecen que sean, ¿no? ¿Qué dice nuestra experiencia? Pues miren, hay muchos retos, ¿no? Técnicos en este tipo de cosas. Técnicos porque hay que conocer de ciertas cosas de proceso, de plataformas, hay que capacitarse un poco. La agilidad misma, ¿sí? La agilidad de las empresas, los cambios que están ocurriendo, hace que generen también estos retos de ser cada vez más eficiente, de que si vas a consumir el tiempo, pues sea lo más productivo posible, ¿no? Hay una poca visión holística también. Las iniciativas, como decía, muchas empiezan desde abajo y es complicado a veces que las empresas quieran pensar hablando de empresas, los líderes, ¿no? Estén convencidos de utilizar ese tipo de plataformas, ¿no? Entonces, las pruebas de conceptos o los pilotos son muy buenos para demostrar resultados, ¿no? Y también hay un tema muy clave, es elige bien con cuál de las iniciativas, con qué área, con qué proceso vas a iniciar tu piloto, ¿no? Que es importante. Miren, la ruta es esta, definitivamente es la mayor cantidad de requerimientos lo va a tener que absorber no code. Y eso ya está pasando, cada vez va a ir incrementando. El low code va a asumir lo que no se puede hacer con no code, pero sobre esas mismas plataformas prácticamente. Y lo que va a quedar con código va a ser lo más estratégico de nuestras empresas, lo nuevo. Y justamente esas plataformas que te van a permitir hacer no code y low code, ¿no? Entonces estamos hablando de, si se dan cuenta aquí a la izquierda, tenemos de una mayor innovación hacia arriba. ¿Por qué? Porque la velocidad sobre todo, ¿no? Porque te permite rápidamente iterar y saber si funciona o no funciona o qué es lo que necesitas para que funcione. Y la complejidad va de arriba hacia abajo, porque obviamente no code es menos complejo que hacer código, entonces necesitas personal más capacitado. Muy bien, bueno, ahí se nos está yendo, básicamente vamos a hablar un poquito de un caso de éxito que tenemos aquí en la empresa, de esos conceptos, para que vean rápidamente cómo logramos generar una cultura de desarrollo ciudadano. Una cultura de desarrollo ciudadano tiene que ver mucho con esa capacidad que generamos dentro de la empresa para que personas que no sean de los equipos de TI puedan generar software, pero sobre todo software de calidad, alineado a procesos. Entonces hay grandes retos para eso, ¿sí? Bueno, vamos a hablar aquí. ¿Cuál era la problemática de la empresa?
bueno, los reportes de los tiempos desfasados, una empresa de consultoría, cotizaciones fuera de plazo, muchos procesos manuales, había un monitoreo basado en la percepción, falta de datos para tomar decisiones también, y también los riesgos altos de pérdida de información, porque pues se diversificaba por diferentes canales de comunicación. ¿Cómo lo hicimos? Miren, aquí era antes, la empresa utilizaba Redmine, y ahora, bueno, a Redmine y Skype como comunicación, y cambiamos a 2 plataformas, Booplat como tal, como un gestor de procesos, y después también hicimos el cambio a Teams, que es también otro monstruo que ha salido ahora, que no sé si han visto, pero Zoom también ya está sintiendo la pegada, es porque Teams le está ganando el mercado, ¿no? Si bien es cierto, inició la pandemia, Zoom empezó a crecer, pues Teams se ha ido cada vez recuperando más, cada vez está metiendo más optimización de su plataforma, ¿no? Entonces, basado en estas 2 plataformas, gestionamos procesos, proyectos y la colaboración, la comunicación. Entonces, eso se logró en 6 meses. ¿Por qué? Porque en 6 meses estamos hablando de toda una práctica, no es solamente una iniciativa, sino una práctica de implementar toda una metodología de gestión y empezar a automatizar procesos, ¿no? Entonces, bueno, aquí antes cómo estábamos pues y ahora cómo está la empresa, ¿no? Los reportes, prácticamente lo que no estaba, que era el tema de los tiempos, los procesos manuales, ahora la información a tiempo, la gestión, el monitoreo, también se apreció en el tema de los clientes, ¿no? Como hasta yo recuerdo en algunos casos como nos comentaban ahí que mostraban cómo iban los procesos con los clientes, y al ver algo gráfico y seguimiento, tener información a tiempo y en ese momento en el que les pedían, ¿no? Era muy clave, y pues la satisfacción de los clientes se vio realmente afectada de manera positiva. Yo les decía que no es cuestión de solamente una iniciativa, eso puede servir para una prueba de concepto, pero si queremos hacer algo más sostenible en el tiempo, hay que hacer todo un equipo que genere esta práctica, ¿no? Entonces, se implementó la metodología CRIBAL, que básicamente cubre un ciclo de gestión por procesos que permite de manera sostenible tener esas iniciativas de automatización. Las automatizaciones se manejan en 7 pasos, como pueden ver en pantalla, desde la modelación hasta el monitoreo, ¿no? De las aplicaciones que se generan ya en producción, ¿no? Y aquí vamos a ver, bueno, el tema son todas las fases que tiene que ver con la metodología, ¿no? Aquí es muy importante la parte de la optimización, porque muchas veces las empresas piensan que, bueno, los equipos piensan que una vez que el proceso ya está listo, automatizado, lo dejamos en producción y se acabó el trabajo. Y en realidad ahí empieza, ¿no? Entonces ahí hay que entender muy bien el ciclo de vida del proceso. Perdón. ¿No? Bueno, aquí están las fases, se utilizaron diferentes entregables, bueno, son plantillas que nos permiten rápidamente, ¿no? Muy sencillas para poder ir y sacar la información y empezar a hacer automatización con la plataforma. Prácticamente estas plantillas sirven para ir a la plataforma y poder plasmar estas automatizaciones. Y este es un modelo también de gestión. El otro es el modelo de implementación, y ese modelo, cómo gestionas esos equipos, ¿no? Cómo permites automatizar varios equipos que automaticen procesos de diferentes áreas de negocio, ¿no? Entonces, es un modelo tipo célula, es un modelo tipo tribu, que los que han escuchado tipo así de Spotify, ¿no? Que te permiten tener básicamente, como tal, ¿no? Equipos que te permiten rápidamente moverte en diferentes áreas con conocimiento de negocio. Y la clave aquí son los citizen developers, que son personas que están muy, muy cerca a negocio, que conocen la operación. ¿Ya? Acá está una de las métricas que teníamos, vamos a ir por aquí. Bueno, son también números de empresa, las instancias, los procesos automatizados. Y miren, las métricas aquí, la reducción de tiempo de solución de incidentes, la mitad, el tiempo de la respuesta también es clave, esta de la respuesta estandarizar, el poder comunicarse en el tiempo necesario, incluso con SLAs que se tienen con clientes, pues también es importante, ¿no? El aumento de las, eso fue bastante interesante, el tema del aumento de la aceptación de las cotizaciones, porque ya se dan a tiempo, o muchos de los clientes mandan sus cotizaciones a varios proveedores y pues ponen un plazo, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, también se podían, de alguna forma, aumentar la probabilidad de que el cliente acepte, ¿no? La propuesta.
El aumento de satisfacción de empleados también se vio por el tema colaborativo, la plataforma, muchos procesos que se implementaron tuvieron que ver con temas internos y pues ahí están, ¿no? Entonces, aquí es importante los factores críticos de éxito en ese tipo de proyectos. El tema del Process Owner, muchos quieren aportar en los procesos, muchos quieren que sus ideas, sus necesidades se vean reflejadas en los procesos estandarizados y luego automatizados. Pero luego cuando dices, ¿y quién es el Process Owner? Como, ¿y quién es el responsable de esto, no? Y luego todos se van para atrás. Es difícil, ¿no? Es difícil. El concepto de Process Owner es un poquito difícil en las organizaciones, pero es clave que alguien tiene que asumir la responsabilidad del proceso, ¿no? Está bien, probablemente tú no seas quien conozca el detalle del proceso, no conozcas el procedimiento, pero tú tienes que conocer a alto nivel cuáles son los procesos, los objetivos, las métricas o los indicadores que tiene tu proceso. Y sobre ti, sobre tu persona que es Process Owner, tiene que ir esa gobernanza de los cambios que se hagan, ¿no? El tema de gestión del cambio también es importante, capacitaciones iniciales, ¿no? Hablábamos de Citizen Developer, obviamente hay que capacitar bien, no solamente en la plataforma, sino en tema de procesos. Es importante que conozcan los procesos, en medida que conozcan más de procesos es donde se genera más valor, ¿no? Y también tiene que ver con el gobierno, ¿no? Porque miren, ¿qué pasó aquí? Pasó aquí todo se hace tan rápido, o sea, es como que, bueno, ahora necesito que el proceso ya no tenga una aprobación, ahora tengan 2 aprobaciones. Entonces, todo puede ser tan rápido que te puede llevar otra vez a errores, ¿sí? Perdón. ¿Por qué errores? Porque te confías y no pruebas como debe, ¿no? Es lo que también se evidenció en este caso de éxito. Luego es como que lo puedes hacer el cambio en pocos minutos o en pocas horas y lo puedes instalar en producción, entonces no tienes que tener un gobierno, porque puede ser que ese cambio, si no prueba bien, le impacte a la operación. O puede ser que si es que no pasó por el proceso owner, no dio su aprobación, también afecte a la empresa, ¿no? Con diferentes tipos de incidentes. Miren, el gobierno de procesos es algo clave en las organizaciones y vamos a focalizarlo sobre todo sobre el control de cambios, ¿ya? Que es algo que yo creo que todavía es muy inmaduro el tema, porque usualmente los proyectos terminan cuando liberamos, ¿cierto? Las automatizaciones de producción y empieza la operación. Esto es operación, ¿sí? Entonces, como que el proyecto dice ya entregué el producto final y luego se encarga la operación. Entonces, la operación tiene que empoderarse más para poder tener este gobierno, ¿sí? O sea, es como parte del día a día empezar a identificar ese tipo de cambios. Entonces, el hacer gestión de backlog, por ejemplo, en este caso, Jira, gestionar backlog, ya tienes backlog. Por el más mínimo que sea un campito, ya necesito que le agregues descripción del pedido o justificación del pedido, ok, por el más mínimo cambio que sea, hay que gobernarlo, hay que hacer ¿no? Todo un tema, pero ágil, de manera ágil, pero ordenado, ¿no? Sobre todo. Las pruebas y luego la comunicación, ¿no? O sea, prácticamente lo que hablábamos, ¿no? Aceptas el cambio, lo pones a tu backlog, bueno, lo priorizas, ejecutas el control de cambio como tal, haces la aceptación de estos cambios, instalas y luego, pues ya, también, ¿no? Hay una comunicación, capacitación de por medio que se da prácticamente en ese momento, ¿no? Entonces, la plataforma que usamos es la nuestra. Básicamente, pues Cupla es una plataforma low code que te permite automatizar procesos muy rápido a través de modelos de procesos y pues crear formularios, actividades, cosas también tan avanzadas como de repente programar cosas en pantalla como si es que el usuario elige este tipo de selección o de elección, lánzale un error o manda un correo, ¿no? También ese tipo de acciones se pueden también programar o integrarse con otras aplicaciones. Ya están los testimonios y habla de cómo puede en ciertas personas a que el cambio no va a ver
dónde va el proceso, quién lo tiene, cuál es el riesgo, y el mismo hecho de los citizen developers, de ver cómo se empieza a generar este valor de negocio y ver que haces feliz a un usuario de negocio de manera muy rápida, muy sencilla, es bastante gratificante en ese aspecto. Pues listo. Muchísimas gracias a todos por el tiempo. Vamos a pasar al bloque de preguntas y respuestas. Tenemos casi unos 5 minutos a ver, para poder cerrar. A ver, por aquí, permítanme. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, excelente ponencia. Pues comentarles a los participantes que vamos a estar lanzando una pequeña encuesta para conocer rápidamente su apreciación respecto a la ponencia del día de hoy. Ya estamos lanzando la ponencia, así que si por favor pueden ahí dar su calificación. Mientras tanto, Iván, voy comentándote algunas de las preguntas que tenemos aquí en el chat. Alexis Aspausa nos consulta si crees que en el futuro haya mayor oportunidad laboral para quienes se especialicen en no-code versus a los desarrolladores convencionales. Excelente pregunta. Muchas gracias, Alexis. Mira, muy buena pregunta, y voy a suponer que desarrolladores convencionales, estamos hablando de las aplicaciones aquellos desarrolladores que desarrollan aplicaciones que son muy comunes, digamos, ¿no? Vamos a hablar de comunes, por ejemplo, de registro de participantes, de control de gastos de viaje, de aprobación de vacaciones, cosas muy sencillas que se hacen en el día a día. Y la respuesta es definitivamente sí. Ayer estaba viendo una plataforma en donde ya ponían los consultores, ¿no? Una plataforma no code, y ponían los consultores y ponían la tarifa de los consultores. Yo me quedaba sorprendido. ¿Sí? Estaban hablando de tarifas muy elevadas. Hablaban de esos consultores. Obviamente esos consultores ya tienen una mezcla entre procesos y la tecnología, que es importante, ¿no? Entonces, sí, yo, por ejemplo, yo recomendaría que ese tipo de perfiles vayan migrando hacia plataformas low-code que les permitan ir sobre todo generando rápida y conociendo ese tipo de plataformas técnico, pero el lado de negocio empieza, lo que necesitan es algo que les resuelva que les ayude en su necesidad, ¿no? Entonces, eso también es que me permita. Muchas gracias. Iván, te escuchamos un poquito entrecortado. ¿Puedes Perdón. volver a comentarnos brevemente tu respuesta? No, perdón. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, un poco mejor. Perdón, sí. No, decía que definitivamente sí. O sea, los desarrolladores convencionales yo creo que van a tener más oportunidad en plataformas low-code, no-code, definitivamente sí. Por el tema, ¿sabes qué? La eficiencia sobre todo. Imagínate que un desarrollador convencional hace algo en un mes y cobra, no voy a poner un número, ¿no? Cobra $2,000, ¿no? Por hacer todo ese desarrollo en un mes. Pero ahora con una plataforma lo va a hacer en una semana y sigue cobrando los $2,000, ¿entienden? Entonces también es un tema de eficiencia. Adelante, por favor. Muchas gracias por la respuesta, Iván. César Olea nos consulta cuál es la fuente de las proyecciones del mercado respecto a los números del Citizen Development. ¿Correcto, César? Tal vez puedas abrir tu micrófono y complementar. Sí, sí, ¿de dónde sacó la información? Es lo que, como nos puso referencia, quisiera saber cómo saca esa proyección del mercado. Ya, muy bien. Esa proyección es de Gartner. Ya en Gartner pueden encontrar ahí muchos estudios. Es más, hasta Forrester también tiene números muy parecidos. Por ejemplo, este número de los 45.5 mil millones de dólares de low-code, eso lo tiene Forrester, y creo que en el caso de Gartner tiene un poquito menos. Creo que tiene como casi 40, se aproxima, pero por ahí van ambos. Los que están ahorita, los analistas que están lanzando más tendencias, más información sobre este tipo de plataforma, digamos que no son, porque las propias plataformas también sacan sus propios estudios, pero digamos las que son de una manera más
independientes, ¿no? O no, o en ese aspecto son pues Gartner y Forrester, que son las dos firmas de tecnología que son más conocidas. Muchas gracias. Muchas gracias por tu respuesta, Iván. Tenemos una siguiente consulta de parte de Rubén Vergara. Nos indica qué ventajas ofrece Buplat frente a Visayi, muy aparte de que no necesita instalación y tampoco necesita código. Muy buena pregunta. Mira, Visayi tiene dos productos, digamos, embebidos, ¿no? Tiene uno que es no code y tiene uno que es low code. El low code necesita un poquito más de desarrollo y el no code no necesita nada, pero es súper limitado en ese aspecto. Justamente porque el no code permite hacer solamente cosas muy básicas. Entonces, Buplat está más o menos en promedio de estos dos, porque sí, o sea, te permite hacer cosas avanzadas, pero todo básicamente sobre configuraciones que vas haciendo. Entonces, una de las principales ventajas es eso. Y la otra ventaja es que toda la plataforma está basada en procesos, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, Visayi no lo tiene en ese aspecto. Obviamente Visayi pues, es una plataforma que tiene más de 20 años, tiene un montón de ventajas, ¿no? Hablamos de una herramienta ya que ha escalado a otros mercados en los últimos tiempos, ¿no? Pero esta es una propuesta intermedia para que podamos generar software de manera sostenible, que es algo que también nosotros hemos hecho, es dejar transparente el modelo de datos, que para nosotros es clave en base a la experiencia que tenemos. Para ser sostenible tienes que ser transparente tu modelo de datos. Quien configure tiene que saber dónde se va a guardar los datos. Entonces, eso es importante. Es una de las cosas que tenemos como ventajas comparativas en Buplat. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Tenemos otras dos consultas más por parte de Iván Refrío. Nos dice, ahora los analistas de procesos también pueden implementar soluciones de software utilizando low code o no code. Por supuesto, Iván, muy buena pregunta esta. Mira, yo les comentaba acerca de este cliente que nos dijo, no vamos a hacer nada que sea coding, ¿no? Todo, todo tiene que ser con no code. Lo tienen que hacer para que generen plataformas low code y no code. Justo en esta empresa fue increíble porque una de las cosas que hicimos en aquel entonces fue desarrollar una plataforma, una aplicación que era no code, ¿ya? Y los analistas empezaron, miren, cómo los analistas empezaron a mejorar su capacidad de análisis y diseño de procesos. Eso me dejó con una reflexión muy fuerte. Es distinto a que tú lo hagas, a que te lo hagan, porque los analistas ellos hacían especificaciones, pero ahora pasan a ser prácticamente citizen developers y empiezan a automatizar y ya no te empiezan a decir nada. Entonces, de pronto ya no hablaban los analistas y de pronto después de un cierto tiempo nos empezamos a ver que ya procesos estaban corriendo en producción sin necesidad de que el equipo técnico haya intervenido, ¿no? Entonces, los analistas definitivamente tienen, y muchos analistas están yendo por ese lado. Es más, yo comentaba hace ratito del tema de Salesforce, por ejemplo. Analistas están automatizando ahora con configuración. Muchas gracias por la pregunta. Listo, Iván. Tenemos una pregunta de parte de Carlos Pinillo, si se puede hacer macros con low code. Muy buena pregunta. Hacer macros con low code. Mira, vamos a hablar de grabación, ¿ya? Por ejemplo, sí se puede hacer, ¿ya? Va a depender mucho también de lo que entendamos por macros y también de que limitemos la plataforma low code. Por ejemplo, para mí SAP es una plataforma low code, ¿ya? Así nació, tiene muchísimos tiempos. Entonces, por ejemplo, en SAP tienes opciones para hacer grabaciones y como que generas tu propio robot, ¿no? Entonces, generas macros y luego las ejecutas, el usuario puede ejecutar y puede como que tus pasos manuales que hiciste, lo grabas en una macro y luego lo repites, nada. Entonces, sí puedes hacer, hay muchas plataformas que te permiten y también hay plataformas que te permiten integrarte con Excel, plantillas Excel. Internamente ejecutan macros, ¿no? Entonces, también, o sea, puedes hacerlo de esa forma o de la otra, integrando o a través del uso de ese tipo de macros con las plataformas o en todo caso, como digo, las plataformas que te permitan grabar sus propias macros y que sean reutilizables dentro del equipo, de la organización. Muchas gracias por la pregunta.
Muchas gracias, Iván, por la respuesta. Tenemos algunas consultas adicionales. No sé si nos da el tiempo, Iván. Sí, pues sí, para cerrar, vamos, por favor. Daniel Pinto nos consulta si existe la opción de utilizar Booplat como una cuenta free de modo educativo o aprendizaje. ¿Qué limitaciones tendría y cuál sería la duración? Muy bien, muchas gracias, Daniel. Mira, nosotros tenemos poco tiempo que hemos lanzado la plataforma, creo que como 5 meses aproximadamente. Estamos justo en el proceso. Y nuestro objetivo es dejar libre esto. Espero que sea más tarde a finales de año para que puedan crear sus cuentas y darse de alta y registrarse. Sin embargo, actualmente tenemos una opción, ya que le llamamos los partners educativos. Con los partners educativos podemos generar este tipo de entornos en donde, es más, ya tenemos donde entran sus propios alumnos a hacer ejercicios, sus prácticas, ¿no? sus automatizaciones, explorar, conocer también un poco, ¿no? Uno de nuestros objetivos es eso, ayudar a dinamizar este mercado del no-code, a través de capacitaciones, a través de la colaboración con ese tipo de empresas. Entonces, podemos usar ese tipo de opciones por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Respecto a la pregunta anterior de Alexis Paspausa, nos consulta, poniéndonos en otro caso, supongamos que hay un nuevo mundo del desarrollo y se recomendaría estudiar herramientas no-code o estudiar programación. ¿Crees que ambos ofrezcan similar crecimiento profesional? A ver, mira, y ahora me salió a la mente, nosotros estamos preparando junto con un partner, estamos preparando una especialización como Citizen Developer, enfocada en procesos. Y justo dentro de este programa tenemos un módulo que es programación declarativa. Porque una de las cosas, y ahí va más o menos la respuesta a tu pregunta, una de las cosas, digamos, uno de los grandes retos de los configuradores que no tienen background de programadores es la lógica. Entonces, estamos tratando de una forma de cómo ayudar a generar lógica en esa audiencia, de tal manera que cuando automaticen procesos, se les simplifique el hecho de hacer esas configuraciones. Pero ya Iván, te escuchamos recortado. Saber Iván, ¿nos escuchas? bifurcar, por ejemplo, ¿no? Que son decisiones que se deben cortar perdón, sí. Voy a cortar mi cámara porque creo que está muy un poco inestable esto. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, un poco más. Ya, comentaba que el tema esto de lo que preguntaba Alexis es importante. Yo considero que para mí es una ventaja competitiva aquellas personas que tienen background de desarrollador, ¿sí? Para mí sí es una ventaja, porque se te va a simplificar más cuando hagas cosas avanzadas en no-code, porque en no-code pueden ser cosas avanzadas, programativas, pero a través de configuración. Y en mi experiencia me dice lo mismo. Por ejemplo, yo he trabajado muchos años en SAP, aún por ahí tengo oportunidad de colaborar en algunos proyectos como gerente, y lo que ves es esto, usualmente en SAP, como les decía, hay mucha configuración, pero los mejores consultores con los que he trabajado en los proyectos son aquellas personas que han tenido background de procesos y adicionalmente un background técnico en alguna forma. Se les simplificaba muy rápidamente plantear soluciones para su negocio. Entonces, sí, genera una ventaja competitiva, diría yo, el hecho de tener un background técnico. Y por eso, no sé si me escucharon, pero decía que estamos nosotros trabajando en un programa para generar más citizen developers enfocado a procesos y estamos teniendo un módulo en donde estamos desarrollando esta lógica de programación a través de modelos. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Con eso cumpliríamos el tiempo de preguntas. Bueno, agradecerles a todos los presentes por estar con nosotros. Recalcarles que puedan seguirnos en nuestras redes sociales que ahí estamos compartiendo, donde pues compartimos constantemente información valiosa acerca de Booplat, de BPM y demás. Y pues también ahí vamos a poder
compartirles información acerca de este curso de especialización que comenta Iván y demás. ¿Algunas palabras de despedida, Iván? ¿Sí me escuchas bien ahí? Sí, sí te escuchamos. Perfecto. Bien, sí, pues agradecer a todos por la presencia, por la asistencia en este evento. Como comentaba al inicio, Ana Belén es el primero de una secuencia que se viene. Vamos a colaborar a impulsar este nuevo modelo de generar aplicaciones de software de manera más efectiva, y pues para eso necesitamos ayuda de muchos, ¿no? Entonces estamos cada vez asociándonos con diferentes partners educativos y también partners de consultoría para hacer que en el ecosistema latinoamericano esto sea algo más común, ¿no? Porque actualmente en muchos de los países aún no es algo que llame la atención, algo que aprecien el valor. Y pues ahí le recomiendo a los que tienen interés las plataformas que ahí pusimos como ejemplo, explorarlas, tal vez ver videos de YouTube para que vean ahora la diversidad de cosas que se hacen. Hay cosas increíbles que ahora ya puedes hacer sin código, y eso yo creo que va también a ayudar no solamente a nosotros como profesionales, sino también en sus empresas para que propongan algunas alternativas que generen valor a corto plazo, como les decía, por lo menos como piloto, y luego que cuando vean el valor realmente empiecen a generar iniciativas ya sostenibles, ¿no? A través de un sponsor. Muchas gracias a todos. Ana Belén, muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.